¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Ok, vamos haciendo rápidamente la encuesta diaria. ¿Sale? Recuerden que en caso de que tengan que ir al tecnológico, va a ser obligatorio que lleguen con su código QR. Ese código QR se lo regresan después de que contestaron a estas preguntas. Traten de ser honestos, sobre todo si ustedes sospechan que puede ser que tengan COVID. ¿Sale? Porque van a estar en contacto con otros compañeros. Y si sospechan que tienen COVID y van a la escuela, pues es un acto de irresponsabilidad. ¿Sale? Entonces, cuando terminan su encuesta diaria, les aparece esta ventanita. Este código QR se los van a pedir en las entradas del tecnológico. ¿Sale? Y bueno, no importa si les bloquean la cuenta cuando hacen su encuesta diaria, esa captura de que le bloquearon la cuenta, pues la van a subir aquí para que no se pierdan esta participación. ¿Sale? Ok, vamos a ver rápidamente qué estuvimos viendo la clase pasada. Tercer parcial, longitud de arco, curvatura. Ok, empezamos con una pequeña definición. Definimos a la función longitud de arco, que es casi la misma que longitud de arco, pero con la diferencia de que esta integral ya no va de a a b, sino va de a hasta t. ¿Sale? El resultado de esta integral va a ser alguna función que esté en términos de t. ¿Sale? Pues esta función en términos de t va a definir a una nueva variable que le vamos a llamar s. ¿Sale? Y una propiedad interesante que tiene esta variable s es que su derivada con respecto de t nos da como resultado a la magnitud de la derivada de mi función vectorial. ¿Sale? Hicimos un ejemplo sencillito. Aquí nos pedían reparametrizar la siguiente función: r de t igual a coseno de t en i, seno de t en j y t en k, respecto a la longitud de arco desde este punto hacia t. Aquí esta palabra reparametrizar nos quieren decir que tenemos que hacer un cambio de variable de esta variable t, expresarlo ahora como una función de la variable s. ¿Sale? Para eso necesitamos usar la definición de esta función longitud de arco. Para esa función necesito la derivada de mi función vectorial. Entonces empezamos por ahí, calculamos la derivada de mi función vectorial. Después de que calculé la derivada, calculamos la magnitud de esta derivada. ¿Sale? Menos seno elevado al cuadrado más coseno elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, todo esto dentro de una raíz. Aquí notamos que aparece seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Eso es una identidad trigonométrica que nos da igual a 1. Entonces esta raíz cuadrada, aquí nos va a quedar 1 más 1, o sea, hace raíz de 2. Ahora nos falta saber cuánto va a valer a, de dónde vamos a empezar a integrar. Como este es un ejemplo o esta es una función con la que ya hemos trabajado, ya tenemos idea de qué hay que hacer. Hay que evaluar mi función en el punto A, ¿sale? Y ese me debe de dar igual a este punto en donde empezamos, que es 1,0,0. De aquí igualamos término a término y llegamos a la conclusión de que A tiene que ser igual a 0. Entonces nuestra
nuestra función de longitud de arco debemos de integrar desde 0 hasta t de la magnitud de la derivada, que es raíz de 2, con respecto de u. Esta está facilita. Nos va a quedar tenemos que evaluar límite superior menos límite inferior. ¿Sale? Nos va a quedar t menos 0, o sea, hace nada más t. Si de aquí despejamos para s, vamos a tener que t tiene que ser igual a s entre raíz de 2. Entonces aquí en mi función vectorial con respecto de t, vamos a cambiar el parámetro t por un parámetro s entre raíz de 2. Y después de eso ya habremos terminado el ejercicio, ya habremos reparametrizado mi función vectorial con respecto a la longitud de arco. Después de esto definimos qué significa que una curva sea suave, ¿vale? O una parametrización. Sí, ¿qué significa que una función vectorial sea suave? ¿Vale? Primero que nada, debe de ser una función cuya derivada sea una función continua y que sea diferente de 0 en un intervalo i. ¿Sale? ¿Sale? Y una curva que sea suave, pues va a ser una curva que no tiene puntos agudos o cúspides. Sale un ángulo agudo, es aquel que es menor de 90 grados. ¿Sale? Quiere decir que ahí tenemos ahí un pico. Y que el vector tangente cambia de manera continua. ¿Sale? Aquí puse un ejemplo de una curva suave, una curva no suave. Aquí hicimos un pequeño recordatorio de lo que es vector tangente unitario, que no es otra cosa que vector tangente entre la magnitud de vector tangente para convertir a este vector que no es unitario a un vector unitario. Después definimos curvatura. ¿Sale? Curvatura va a ser la derivada de tangente unitario con respecto de la longitud de arco. ¿Sale? ¿Qué tanto cambia mi vector tangente unitario conforme nos movemos sobre la longitud de arco? ¿Sale? Si y le sacamos magnitud para que nos dé un valor positivo. ¿Sale? Pues aquí esto es qué tanto cambia la pendiente de mi vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco. ¿Sale? Pero esta fórmula, bueno, de ahí sale la idea, pero esa fórmula no nos va a ayudar mucho, porque tendríamos que reparametrizar con respecto a la longitud de arco para poder derivar, y no queremos eso. ¿Sale? Después de un poquito aquí de manipulación algebraica, dividimos en numerador y en denominador con un diferencial de t. ¿Sale? Al hacer eso no estamos alterando la fórmula de curvatura, pero si lo dejo así, en el denominador aparece derivada de s con respecto de t. Y ya habíamos dicho antes que la derivada de s con respecto de t iba a ser la magnitud de la derivada de mi función vectorial. Entonces vamos a obtener una primera simplificación para la curvatura de una función, que va a ser la magnitud de la derivada de mi vector tangente unitario entre la magnitud de mi vector tangente o de la derivada de mi función vectorial. Hicimos un ejemplo de esto, un poquito largo, pero que alcanzamos a terminar. Dice, determina la curvatura de una circunferencia de radio A. Dimos la función para una circunferencia con un radio A. Ok, pues para encontrar la curvatura necesito utilizar, o vamos a utilizar esta fórmula, pero para utilizar esta fórmula necesito muchas cosas. Aquí lo puse en un cuadrito verde, necesito
la derivada de mi función vectorial, la magnitud de la derivada, mi vector tangente unitario, la derivada de mi vector tangente unitario y la magnitud de la derivada de vector tangente unitario. ¿Sale? Entonces fuimos poco a poco consiguiendo cada una de estas cosas que necesitábamos. Empezamos con la derivada de mi función vectorial, después fuimos con la magnitud, ¿sí? Después de la magnitud de la derivada hicimos vector tangente unitario, ya habíamos sacado magnitud. Para vector tangente unitario solamente hay que dividir vector tangente entre la magnitud de vector tangente, ¿sale? La magnitud era A, entonces 1 entre la magnitud va a ser 1 entre A. Eso multiplica a la derivada de mi vector tangente, a la derivada de mi función vectorial. Aquí se va a eliminar la A y me va a quedar menos seno más coseno de t en j. Esto lo derivamos con respecto de t para obtener la derivada de mi función vectorial. Le sacamos magnitud a esto, nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso por una identidad trigonométrica es igual a 1. Le sacamos raíz cuadrada a 1, me va a quedar 1. Entonces, ya que terminé con todas estas piezas que necesitaba, ahora sí ya puedo sustituir en mi fórmula para curvatura. ¿Sale? Aquí donde me piden la magnitud de la derivada de mi vector tangente unitario, sustituyo este 1. Aquí donde me piden la magnitud de la derivada de mi función vectorial R, sustituimos A. Entonces la curvatura va a ser 1 entre A. ¿Sale? Donde A es el radio de este círculo. Ok. Entonces aquí entre más grande sea A, que es el radio, vamos a tener una curvatura más y más pequeña, ¿sale? Lo cual tiene algo de sentido. Imagínense a la Tierra como una esfera que no es una esfera, pero imagínense que sí es una esfera. La Tierra tiene un radio tan grande que nos da la sensación de que está plana, al menos en lo que alcanzamos a ver, ¿sale? Porque tiene una curvatura muy pequeña, ¿sale? Ok, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Ok, aquí vamos a seguir trabajando con la curvatura. Vamos a ver un pequeño teorema. Pero antes del teorema necesitamos algo más. Un pequeño paréntesis. ¿Sí? Un pequeño paréntesis. ¿Sí? Sea R de t una función vectorial igual a un vector constante ¿sale? Demuestre que la derivada de esta función vectorial es ortogonal a la función vectorial.
Ok. Recordemos, vamos rápidamente a recordar qué significa que algo sea ortogonal. Creo que lo tengo aquí en el formulario. Vectores ortogonales. ¿Sale? Un par de vectores van a ser ortogonales si su producto punto es igual a 0. Es decir, que van a formar un ángulo de 90 grados uno con el otro. ¿Sale? Aquí no olvidemos que esta función vectorial r de t es un vector. ¿Sale? Y también la derivada de la función vectorial también es otro vector. ¿Sale? Pues aquí demostrar que este vector es... Ah, caray, aquí le puse prima y no llevaba prima. Ahí está. Demostrar que la derivada de mi función vectorial es ortogonal a la función vectorial R equivale a lo siguiente. Que R que R de t producto punto con R' de t es igual a 0. ¿Sale? Es a donde queremos llegar. Pero hay que empezar por otra parte. ¿Sale? Vamos aquí, demostración. ¿Sale? Vamos a empezar con un producto punto R de t producto punto de R de t. No importa cómo sea esta función vectorial, siempre que yo hago producto punto de una función consigo misma, aquí ese t lo puse muy chueco, ahí está. Siempre que hago producto punto de una función consigo misma, lo tendremos aquí, vamos a ver. No lo tengo aquí. Está en uno que... para tenerlo. Voy a ver si lo encuentro y si no, tendrán que creerme. Una clase donde dimos propiedades de producto punto. Entre esas propiedades de producto punto... Ah, mira, aquí la tengo. Justo se lo llamo rápido. Cuando yo hago producto punto de un vector consigo mismo, esto equivale a la magnitud de este vector elevado al cuadrado. ¿Sale? Entonces esto va a ser igual a la magnitud de esto elevado al cuadrado. ¿Sale? Como R de t lo estamos haciendo para el caso en el que R de t es una constante, entonces esto va a ser igual a una constante escalar elevado al cuadrado. ¿Sale? Esta es una constante vectorial. Y esta es una constante escalar. La única diferencia entre una y la otra es que una tiene una rayita arriba y la otra no tiene rayita. Cuando las letras o las variables no tienen una rayita arriba, entonces son valores escalares, variables escalares. Cuando sí tienen una rayita, son variables vectoriales. Ok. Entonces, este producto punto
que es el producto punto de una constante con otra constante, nos va a dar una constante escalar. ¿Sale? Entonces, la derivada con respecto de t de este producto punto ¿sale? Equivale por regla de la división o propiedad del producto de dos funciones. Esto va a ser la derivada del primer término r' de t en producto punto con r de t más el primer término por la derivada del segundo término. ¿Sale? Y otra propiedad que tiene el producto punto es que no importa el orden en el que yo lo haga, puedo hacer u por b o b por u y me va a dar el mismo resultado. Pues aquí me conviene este que está aquí, cambiarlos de lugar, poner primero r' y luego poner r. Si hacemos esto, voy a tener dos veces r' de t, producto punto con r de t. ¿Sale? Todo eso estuvimos todo el tiempo del lado izquierdo de la igualdad. Uy, creo que me pasé. ¿Sale? Ahora, del lado derecho estamos sacando la derivada con respecto de t de una constante ¿sí? La derivada de una constante, estarán de acuerdo conmigo que eso es igual a 0. No importa que esté al cuadrado. Al ser una constante, pues su derivada va a ser 0. ¿Sale? Eso significa que tenemos aquí lo que queríamos demostrar. ¿Sale? Más para que se parezca más. Este 2 que tengo aquí lo puedo mandar para el lado derecho dividiendo. Voy a tener 0 entre 2, sigue siendo 0. Aquí voy a tener r' en producto punto con r de t. Y esto me va a dar igual a 0. ¿Sale? Esto es lo que quería demostrar. LQQD, lo que quería demostrar. ¿Sale? Significa que hemos terminado. ¿Sale? Entonces ya podemos, después de haber hecho esta demostración, ya podemos afirmar que la derivada de una función cuando esta es una constante, el producto punto consigo mismo va a ser igual a 0, o es decir, dicho con otras palabras más elegantes, que la derivada de una función es ortogonal a esa misma función siempre que esta función sea una constante vectorial. ¿Sale? Ok, ahora sí se terminó este pequeño paréntesis. ¿Sale? Hicimos este pequeño paréntesis porque es muy probable que lo necesitemos. Ok, ahora sí, este otro teorema. La curvatura de una función dada por una función vectorial r de t es igual a la magnitud del producto cruz de la primera derivada de r de t con la segunda derivada de r de t entre la magnitud
de la primera derivada de r de t elevado al cubo. Ok. ¿Sale? Esto parece muy bueno para ser verdad. Demostración. ¿Sale? ¿Qué es lo que sabemos hasta este momento? Sabemos que vector tangente unitario está definido como la derivada de mi vector tangente entre la magnitud de la derivada de vector tangente. También sabemos que la derivada de s con respecto de t nos da como resultado a la magnitud de la derivada con respecto de t. ¿Sale? Ok. Vamos a partir de esta primera expresión, ¿sale?, de la definición de vector tangente unitario, y vamos a despejar para r de t, r' de t, perdón. Entonces aquí pongo r' de t. Si yo quiero despejar para r' de t, la magnitud de la derivada que está aquí dividiendo la tengo que pasar multiplicando. Entonces esto va a ser igual a vector tangente unitario por la magnitud de la derivada de mi función vectorial. Pero por acá habíamos dicho que la magnitud de la derivada es igual a la derivada de s con respecto de t. Entonces aquí en lugar de magnitud le vamos a poner derivada de s con respecto de t. ¿Sale? Ok. Y aquí nada más porque nos conviene un poquito este término derivada de s con respecto de t, al ser un escalar, ¿sale?, lo vamos a poner al principio de este vector, ¿sale?, nomás para que se vea más bonito. Derivada de s con respecto de t que multiplica vector tangente unitario. ¿Sale? Ok. ¿Sale? No olvidemos que todo esto, ¿sale?, esto que tenemos aquí es igual a la derivada de mi función vectorial. Pues vamos ahora a sacar la segunda derivada, porque aquí en mi formulita aparece una segunda derivada. Entonces vamos a sacar la segunda derivada de r con azul. Quiero r bi'prima de t. Esto es igual a la derivada con respecto de t de r' de t. O sea, hace la derivada con respecto de t de derivada de s con respecto de t por vector tangente unitario. ¿Sale? Ok. Aquí vamos a aplicar la regla del producto. ¿Sale? La derivada de un producto de dos funciones con respecto de t. Eso no lo quería borrar. ¿Sale? Esa regla también la vimos. Aquí no está. Era acá. Derivada de una función. Vector tangente. Aquí. ¿Sale? Aquí estamos haciendo el producto de un escalar. No. El producto de una función escalar con una función vectorial. ¿Sale? Entonces aquí aplica la regla de producto.
derivada del primer término por el segundo más primer término por la derivada del segundo. Ok. Entonces, esto es igual a la segunda derivada de S por vector tangente unitario más derivada de S con respecto de t por la derivada de vector tangente unitario, ¿vale? Que lo vamos a dejar como t'. Ok. Va que va. Ya tenemos a r' de t, ya tenemos a r b' de t. Vamos a hacer el producto cruz. A ver qué nos da. ¿Sale? Este lo vamos a poner aquí y este otro vamos a poner acá. Me va a dar derivada de S vector tangente unitario producto cruz de la segunda derivada de S con respecto de t por vector tangente unitario más derivada de S con respecto de t por vector tangente o por la por vector tangente unitario primo. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer este producto cruz. Regla de producto cruz me dice que voy a hacer producto cruz de esto con esto de aquí y luego este mismo con este otro término. ¿Sale? Porque aquí tenemos este más. Entonces esto va a ser igual a... caray, aquí no me faltó algo. Sí. Aquí es derivada de S con respecto de t. Ok. Entonces, derivada de S con respecto de t, derivada de segunda derivada de S con respecto de t, y luego t producto cruz con t, más derivada de S con respecto de t elevado al cuadrado, lo que tengo t con t'. ¿Sale? Ok. ¿Qué habíamos dicho de cuando hacemos el producto cruz de un vector consigo mismo? Vamos a ver si... eso creo que fue en segundo parcial. Producto cruz. A ver si lo puse en formulario. ¿Sale? Aquí tengo producto cruz de I con I, J con J o K con K. Nos da igual a 0. Siempre que hacemos producto cruz de un vector consigo mismo, no importa si es canónico o no, el vector que sea, si tú haces producto cruz de él consigo mismo, siempre te va a dar igual a 0. Entonces aquí tenemos producto cruz de vector tangente unitario con vector tangente unitario. Entonces este de aquí nos va a dar igual a 0. ¿Sale? Por lo que solamente nos quedamos con esta parte. Ok. Aquí en el teorema dice magnitud de producto cruz.
Vamos a sacar la magnitud de este producto cruz, a ver qué nos da. Magnitud de la derivada de mi función vectorial, producto cruz con la segunda derivada de mi función vectorial, es igual a la magnitud de derivada de S con respecto de t elevado al cuadrado, magnitud de t cruz t prima, ¿sale? Aquí esto de aquí es una constante que además ya está siendo elevada al cuadrado, entonces lo puedo sacar del operador magnitud, me va a quedar derivada de S de t elevado al cuadrado, y aquí adentro magnitud del producto cruz de vector tangente unitario con la derivada de vector tangente unitario. Ok. Luego, aquí vamos a utilizar la definición de producto cruz. Aquí está. Mira, la de área de un paralelogramo. ¿Sale? Magnitud de el producto cruz de dos vectores equivale a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por seno del ángulo entre estos dos vectores. ¿Sale? Esto es igual a derivada de S con respecto de t al cuadrado multiplica magnitud de t por magnitud de t prima por seno de teta. ¿Sale? Y aquí ¿sale? Aquí vamos a hacer uso de un hecho importante. El vector tangente unitario es un vector, vamos a ver si lo tengo gráficamente por aquí. Acá mejor. Vector tangente, ¿sale? Es un vector que es tangente a mi función vectorial, ¿sale? Y que se ve como una línea recta, ¿sale? Eso quiere decir que ese vector es constante en un para un valor dado, ¿sale? Eso quiere decir que si este vector es constante, su derivada, que en este caso aquí es ¿sale? La derivada de este vector tangente unitario, aquí estamos haciendo un producto cruz. Si vector tangente es constante, significa que la derivada de este vector es ortogonal a vector tangente, ¿sí? Y eso por el pequeño paréntesis que hicimos hace un momento, ¿sale?
Aquí imagínense que en lugar de r de t tenemos a vector tangente unitario, ¿sale? Cambiamos esta r por una t mayúscula y todo lo que hicimos sigue siendo válido. El único requisito es que este vector sea constante y ese requisito se cumple con el vector tangente. Vamos a ponerle aquí como el vector tangente unitario es constante, eso significa que t y la derivada de mi vector tangente unitario son ortogonales. Y como son ortogonales, el ángulo entre estos dos vectores va a ser igual a 90 grados. ¿Sale? Aquí seno de 90 va a ser igual a 1. Ok. Ya. ¿Sale? Entonces, nos quedamos con que la magnitud del producto cruz de la primera derivada con la segunda derivada de r de t es igual a derivada de s con respecto de t elevado al cuadrado por la magnitud de t con la magnitud de la derivada de t'. Ok, de aquí queremos despejar para la derivada de mi vector tangente unitario. Entonces todo esto que está multiplicando lo vamos a pasar para el lado izquierdo dividiendo. Voy a tener aquí derivada de vector tangente unitario es igual a el producto cruz r' con r' entre derivada de s con respecto de t elevado al cuadrado por magnitud de vector tangente. ¿Sale? Pero como el vector tangente es un vector con magnitud unitaria, eso tal vez lo pude haber hecho desde antes. La magnitud de vector tangente unitario, por ser un vector unitario, su magnitud es igual a 1. ¿Sale? Entonces la magnitud de todo esto aquí es igual a 1. Esta formulita se va a simplificar un poquito como el producto cruz de la primera derivada de r con la segunda derivada de r de t. Todo esto entre derivada de s con respecto de t elevado al cuadrado. ¿Sale? Ok. Y esto de aquí es la magnitud de la derivada de mi vector tangente unitario. ¿Sale? Ok. ¿Cómo habíamos definido aquí? Bueno, ahí no. Recuerden la... A ver. Uy. La segunda forma que le dimos a la curvatura de una función, lo definimos
magnitud de la derivada de vector tangente entre la magnitud, uy, me fui por un segundo, entre la magnitud de la primera derivada de mi función vectorial. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo esta fórmula? ¿Qué fue este ruido? No. ¿Qué pasa si yo tomo esta fórmula y donde aparece la magnitud de la derivada de mi vector tangente unitario, colocamos lo que acabamos de obtener hace un momentito? ¿Sale? Es decir, todo esto lo colocamos aquí, se va a convertir en la magnitud del producto cruz de la primera derivada, ahí le puse X, pero primera derivada de RT con segunda derivada R de T. Aquí derivada de S con respecto de T elevado al cuadrado es lo mismo que magnitud de la derivada de S con respecto de T elevado al cuadrado entre R' de T. ¿Sale? ¿Y qué habíamos dicho? A ver, porque creo que dijimos algo de la magnitud de la derivada. Ah, aquí lo tenemos. ¿Sale? Aquí mencionamos que la magnitud de la derivada de mi función vectorial es igual a la derivada de S con respecto de T. Entonces acá podemos poner no, aquí me conviene dejarlo en paréntesis. Paréntesis. Más bien aquí en lugar de ponerle derivada de S con respecto de T, le vamos a poner magnitud de la derivada de R con respecto de T. Entonces aquí en esta parte va a cambiar. ¿Por qué? Porque me conviene que esté así. Se va a ver ahora R' de T magnitud elevado al cuadrado. ¿Sale? Ahora tengo una fracción sobre una fracción. Entonces tengo que hacer ley de la herradura o ley de sándwich. Medios quedan en el denominador, extremos van a quedar en el numerador. Aquí en el numerador me voy a quedar R' de T producto cruz con R' de T, y en el denominador magnitud de R' de T elevado al cubo. ¿Sale? Y esto de aquí es lo que quería demostrar, ¿sale? Por lo que ya hemos acabado con esta demostración. Ok. Ya no nos da tiempo para otra cosa. La siguiente clase vamos a hacer un ejemplo donde utilizamos esta nueva definición o esta versión alternativa de la curvatura, ¿sale? Porque esta es más conveniente. Solamente tengo que sacar derivadas de mi función vectorial, no tengo que convertir a
a unitario y después volver a derivar. ¿Sale? Igual tal vez esta parte esté medio incómoda, la magnitud del producto cruz, pero esto va a estar más fácil que estar sacando la magnitud va a estar más fácil que convertir este vector a un vector unitario y después sacando su derivada para después sacarle magnitud. ¿Sale? Es un poquito menos laborioso que con la otra forma. ¿Sale? Sigue estando un poquito feo, pero es menos feo que este otro caso. ¿Sale? Vamos a dejarle por aquí, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Voy a dejar este pizarrón en el pizarrón comunitario. ¿Sale? Por si lo quieren ver desde ahí y no desde el blog de notas. Nos vemos, compañeros. Hasta luego, profe. Hasta luego, maestro. Hasta luego.